Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos, aquí estamos. Mira, Yerén nos pone esta música que nos hace estar casi como en un templo, no sé, fenicio, tartésico, sonidos y ecos de otro tiempo. Seguimos viajando por España, cogiendo nuestros bártulos de arqueólogo, levantando arena, piedra, marisma incluso, para intentar saber algo más de nosotros mismos, que en el fondo es el objetivo de la arqueología del corazón. Sorteamos 3 ejemplares. Daniel Casado Rigal, el arqueólogo enamorado de la esfera de los libros, y un libro que recomendamos especialmente. Carmen, mensajes 7640 y cadenaser.com. Pues Patricia desde Ibiza nos dice: en los lugares donde eran colocados los dólmenes realizaban todo tipo de religión, ceremonias, entierros, etcétera. Es increíble el mundo de las piedras, son portadoras de buenas energías. Ya estas racotas de Ibiza, madre mía, la colección. Esas damas, las damas de Ibiza. Hola, gracias por el programa. Me gustaría que hablarais de los petróglifos que hay en Galicia, en los que aparecen los calendarios en 2 espirales, o las huellas de los pies del rey, nos decía Kiko. Tomamos buena nota. Un sitio bueno para ver son las pirámides de Weimar. No solo los mayas y los egipcios tenían pirámides, España también las tenía, y es de gran valor arqueológico, nos decía Carlos. Pequeña cosa, porque esto me interesa mucho, son tan gráficos nuestros amigos, pirámides de Weimar o acumulaciones de cascotes en Weimar, porque ahí está la doble, tantos temas polémicos, ¿no? ¿Tú has logrado ver las pirámides de Weimar, Daniel? Sobre el terreno no, las he visto en reportajes, obviamente. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, me parece que las estructuras están muy claras, ¿no? Es decir, relegar eso a acumulación de cascotes me parece un atrevimiento. Yo creo que es una evidencia absolutamente visual esa pirámide escalonada de Weimar, que no tiene... No solo eso, sino incluso los estudios que hizo Thor Heyerdahl en las pirámides de Weimar, viendo cómo las piedras que estaban en esa, entre comillas, supuesta apilación, estaban cortados los cantos para que hicieran la forma de la pirámide mucho más perfecta. Pienso que descarta cualquier teoría de que diga que son simplemente echar piedras para poder hacer bancales o arreglar tierras de cultivo. No tiene sentido. Hay auténtica arqueología maldita también, Me refiero a maldita en el aspecto de que se quedan ahí un poco en el limbo. La gente las visita, no logran la aceptación oficial de la universidad. Ese mundo a veces, ¿no?, tan dividido del público, que quiere reencontrarse con su pasado, que también se habrán hecho muchas tropelías y fantasías. Hace poco hablábamos de Iruña Velella, ¿no?, como ejemplo claro de manipulación de la arqueología para construir un pasado, pero hay muchas cosas interesantes. ¿Qué más nos cuenta? También nos preguntan si hemos visto el tesoro de Arrabal en Zamora y las minas romanas de Pino del Oro, también en Zamora, y también nos dicen: ¿Zamora existe? Hombre, claro que sí, y hablas de ellos, porque hay una parte sobre los grandes tesoros que tienen que ver con esa época concreta. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, hablábamos de ese tesoro de la Liseda. Hay muchas cosas que, en fin, yo pienso, ¿no?, y es una crítica, pero real, que ocuparían una sala entera en el Metropolitan de Nueva York. Y yo sé que aquí hay pocos medios, a veces poca fantasía, a veces pocas ganas, pero ves piezas que tenemos aquí en España que te da un poco de pena también, ¿no? Que no tengan un esplendor. No sé, los sarcófagos de Cádiz, por ejemplo, lo hemos hablado en alguna ocasión, que, hombre, no están realmente colocados para que se vean en toda su intensidad, ¿no? En cualquier otro lugar, hay que decirlo, yo lo pienso así, te los pondrían en una sala oscura, serían impresionantes, son unas piezas con una historia tan bella y tan bonita y tan increíble, que merecen mucho la pena. Pero hablando, por ejemplo, de esos tesoros y lugares, cuentas algunas cosas que son las que hacen que la gente se quede, ¿no?, con un enganche. Por ejemplo, fijaos, prostitución sagrada. Claro, existía la prostitución sagrada, que uno se queda así como ¡pum! ¿Y esto? El Cancho Roano. Cancho Roano, ese palacio santuario que está en la provincia de Badajoz, en Zalamea de la Serena. ¿Y que tiene conexión con todo el mundo de lo tartésico para algunos? Sí, es un yacimiento tartésico, considerado tartésico. La teoría de la prostitución sagrada, bueno, la ha emitido uno de los grandes arqueólogos de este país, que es Martín Almagro. A mí me parece absolutamente creíble. Y él justifica esta teoría emparentando este palacio santuario con otros de Oriente, de la zona de Siria, de Palestina, de Jordania. Hay varios que tienen similitudes arquitectónicas con este, y sobre todo están respaldados por muchos testimonios literarios que nos hablan de esta práctica, que puede parecer una contradicción. ¿Cómo puede ser sagrada la prostitución? Pero entonces era una forma de rendir pleitesía al dios. Bueno, en este caso se regalaban objetos, era, digamos, la moneda de pago por entablar, por yacer con una concubina en una de estas habitaciones. Y la teoría de Martín Almagro está basada en las medidas que tienen estas habitaciones, el como tipo cubículos, de objeto. ¿no?
Sí, bueno, él las ha interpretado como prostíbulos. En vez de... Pueden ser también, las han interpretado como almacenes de grano, pero parece bastante lógico lo de la prostitución sagrada cuando encontramos otros paralelos tan sugerentes en Oriente. Hablábamos la misma semana pasada de la Atlántida, entre comillas, ¿no? Y ese eco más próximo de Tartessos. Nos sorprendíamos con las declaraciones del director de Andalucía, coordinador del CSIC, investigaciones reales que están ocurriendo en la marisma de Hinojos, y volvía a surgir ese tema que tú evidentemente tocas. Muchos investigadores, y este Schulten alemán vehemente, que es personaje de película desde luego, buscó afanosamente, como otra Troya, esa ciudad perdida en la historia, capaz de hacer orfebrería y materiales, como luego hemos visto, tan sorprendentes como esos de la Liseda, el Carambolo, joyas que ya quisieran las mejores firmas mundiales de joyería hoy en día, ¿no? Imitarlas, que no sería mala idea, ¿verdad? Que hicieran, sí, muchas veces porque, he pensado, porque claro, eran unos diseños preciosos los que tenían en la época, con una imaginación, un sentido artístico, y eso va apareciendo como por accidente, y nos demuestra que quizá las crónicas tenían razón, que hubo una cultura avanzadísima, extrañísima, riquísima, y todo el mundo piensa que es Andalucía. Hay conexiones también con Extremadura tartésica. ¿Qué opinas, Daniel? Que la gente indague, ¿no?, en esos hallazgos del Tartessos mítico, de esa gente que dejó su vida buscando Tartessos y que resulta que no encontró nada, quedaron entre comillas como fracasados, y caramba, donde estaban buscando es donde ahora por lo menos hay unas pistas interesantes. ¿Qué opinas? Sí, bueno, el legado arqueológico de Tartessos ahora mismo son sus tesoros, sobre todo el tesoro del Carambolo, que es su reclamo principal, y luego también el tesoro de la Liseda, que es otro de los tesoros tartésicos. Y arqueológicamente, aparte del Palacio de Canchorroano, donde se encontró en 1958 el tesoro del Carambolo, en el Cerro del Carambolo, en Camas, en Sevilla, se ha practicado una excavación hace escasamente 2 años que ha traído bastante polémica, porque bueno, los investigadores que lo han excavado han interpretado este altar, le han atribuido una naturaleza fenicia, y bueno, la mayoría de los especialistas tartesiólogos no están de acuerdo, creen que Tartessos es una cultura real y palpable. ¿Que desapareció realmente? Que desapareció realmente. Luego está la teoría de por qué desapareció, porque hasta hace poco se ha pensado que fueron los cartagineses que prácticamente a golpe de mandoble terminaron con Tartessos, pero parece que puede haber una razón comercial. Tartessos pudo extinguirse por una guerra de precios entre fenicios y tartésicos. Para que los oyentes nos entiendan, fenicios sería la cultura venida de fuera y Tartessos sería la cultura local. Bueno, ahí estaría el debate. Si el Cerro del Carambolo es un yacimiento local, es un yacimiento fenicio, o es un yacimiento tartésico, o es un yacimiento fenicio. Hay una prueba que es la que, digamos que desclasifica cualquier teoría que niegue Tartessos, y son esos altares con forma de piel de toro, que también hay en Canchorrano y que han aparecido en el Cerro del Carambolo y que no tienen paralelo en el mundo fenicio. Que eran autóctonos, no venían de fuera, sino que estaban ahí asentados, y de esa cultura es curioso que queden piezas tan maravillosas, ¿no? Que no queden en las ciudades, no queden los muros prácticamente, y que nos queden esas joyas increíbles, ¿no? Claro, y son joyas, son goteos de hallazgos que no podemos desaprovechar, porque estamos hablando de una cultura como la tartésica, a la que nos remiten los primeros textos de Heródoto y de Avieno en su Hora Marítima, y que con los años se nos ha ido acercando con la evidencia arqueológica. Hemos pasado de una arqueología literaria a una arqueología palpable, en restos arqueológicos. ¿Este Schulten tenía tan mala leche como cuentan? Bueno, quizás su mala leche le viene por ese desencuentro con las autoridades sorianas cuando él está excavando en Numancia. Sin embargo, a este tipo de atrevidos investigadores del siglo XIX yo les concedo todo el respeto, toda mi admiración, porque ellos se lanzaron a la piscina cuando no tenían prácticamente precedentes. Y dejándolo todo prácticamente. Dejándolo todo, además practicaban una suerte de arqueología romántica. No eran profesionalmente arqueólogos. La arqueología entonces estaba sostenida por ingenieros, por eruditos, por paseantes, por pastores, por gente que le atraía las ruinas de su pueblo, o cualquier evidencia arqueológica que le producía bastante fascinación. Y en el caso de Schulten siguió los pasos de su compatriota Schliemann, que acaba de encontrar Troya y Micenas en la década de 1870. Y este quiso encontrar su Troya en España, ¿no? Exactamente. Él lo que
quiso fue emular a su compatriota en tierras españolas. Quizás ha traído porque en Alemania no tenía dónde buscar. Las crónicas latinas remiten mucho al mundo mediterráneo, pero no remiten a Centro Europa. Entonces él hizo las maletas, vino a España y bueno, trató de encontrar. Primero excavó en Numancia y luego, una vez relegado de las excavaciones de Numancia, se puso a buscar tartesos. Y respondiendo a tu pregunta, él buscó tartesos en las marismas de Guadalquivir. Lo que pasa es que no tuvo la suerte de encontrar una tartesos que él pensaba que estaba reencarnada en una ciudad. Realmente Tartesos es una civilización, es una cultura con muchos yacimientos arqueológicos, y lo que acabó encontrando es un yacimiento romano. Pero no por eso hay que negarle ese mérito que tuvo, pues venir a abrir la veda de la tartesiología aquí en España. De todas formas, Juanje, resulta bonito pensar que ese hombre, claro, esa generación, ¿no? Yo me acuerdo mucho, porque lo he estado indagando, la historia de Sautuola, que todo el mundo se pone en contra de él, el descubridor de las pinturas de Altamira. Claro, porque es que no pueden entender. Este tuvo mala suerte, entre comillas, ¿no? Dicen que pasó 3 días enfermo Sautuola después de ver el techo polícromo de los bisontes de Altamira, pero él sabía, hasta su muerte, que había visto algo que era el legado del hombre antiguo, y ningún académico le acabó convenciendo de lo contrario. La historia le dio la razón, murió sin ser reconocido. Esta gente era de una pasta especial, ¿no? Esa imagen que tenemos de Indiana Jones un poco llevada al cine, estereotipada, es un poco, en el fondo, el germen está en estos personajes del siglo XIX. Tú sabes que la mayoría, y esto es una cosa curiosa, por ejemplo, en el aspecto del arte rupestre, la mayoría de las cuevas no las localizaron arqueólogos profesionales, sino casi personas por accidente o personas sobre todo entusiastas, con una fe especial. Es curioso, ¿eh? Si, hombre, Schliemann, por ejemplo, que descubrió la famosa ciudad de Troya, no era un arqueólogo profesional, era un romántico por encima de cualquier cosa, ¿no? Que acabó encontrando incluso hasta el tesoro de Príamo. Pero bueno, es que en aquel tiempo los eruditos, digamos, negaban la existencia de Troya, pensaban que era una ciudad que era algo completamente ficticio, que aparecía en diferentes textos griegos. Pero sí quiero reclamar del micrófono, sabes que lo he hecho un par de veces, primero una cosa que a veces que me apena, ¿no? Y es el desapego a lo nuestro, no sé por qué, ¿no? Estas interminables discusiones, por ejemplo, sobre las pirámides de Weimar, que yo creo que obviamente son hechas en las Islas Canarias por una cultura autóctona, aunque de cierta influencia bereber, obviamente, como se ve, por ejemplo, en las escrituras que aparecen en ciertas piedras, ¿no? O lo que me parece increíble es... sea el altar del carambolo de origen fenicio, que yo creo que en absoluto, o de una cultura autóctona, pues que acabe siendo, y lo dijimos desde este micrófono, pues un basurero donde se tiran litronas de cerveza y colilla de tabaco, ¿no? Eso es lo que en ningún caso puede ser. Luego discutiremos si es tartesio, si es fenicio o si es yo qué sé. Pero es lo que me da pena. Y sobre este tipo de personajes que hablabas, como Sautuola, como Schliemann, ¿no? Ya es muy difícil hacer ese tipo de arqueología romántica, ¿no? Quizás si hay grandes aventureros los hubo, como Savoy, por ejemplo, en el siglo XX, buscando ciudades perdidas en el Amazonas, aunque todavía queda un resquicio para ese tipo de arqueología de locura en lugares muy apartados, por ejemplo, las selvas del Madidi, si me vienen a la cabeza, en Bolivia, donde apareció hace, pues hará un par de años, una cascada que era un poquito más alta que la del Salto del Ángel en Venezuela, o por ejemplo en las selvas que hay que rodean a los templos de Angkor en Camboya. O sea, quedan lugares donde todavía un aventurero puede llegar a encontrar. Yo creo, Juanje, que en España todavía quedan cosas por hacer. Sí. Yo en estoy España seguro, muchísimas. Seguro. No lo dudes, y zonas no lo dudes, poco exploradas todavía. Mira, Sí, una sí. historia, a nivel popular, la gente va al Museo Arqueológico, como es lógico, se queda con la que llamaban la Dama Mora al principio, ¿no? Y que algunos le llamaron incluso Apolo. No sé si era un guerrero, si era una dama, si era una sacerdotisa, ¿qué era? Pues era la Dama de Elche, evidentemente. No es la única dama, hay muchas más, muchas inquietantes, ¿verdad? Como esa dama de Guardamar, Sí. Y otras. Pero hay algunas, bueno, la dama de Baza, que yo creo que es... O sea, que la dama de Baza no le hace falta más que levantarse, ¿no?, de Granada, y da miedo. O sea, da miedo y da respeto sagrado. Pero hay unas muy raras, unas damas oferentes ahí, acompañadas de un montón de piezas, en una de las zonas para mí impresionantes y únicas en el mundo del Museo Arqueológico, y que ojalá ahora con las reformas conviertan eso en lo que tiene que ser, o sea, algo impresionante. Y donde se vea la fuerza de esas figuras, que las tienen. Bicha de Balazote y tantas otras.
Bueno, pues ahí están las figuras del Cerro de los Santos, que es una historia de película que también entronca con, hay que decirlo, las falsificaciones, que las hubo. De repente en un cerro, en Montalegre del Castillo, Albacete, Daniel, empiezan a surgir, tú lo dices, ¿no? La tierra empieza casi a bombear figuras que no se conocían, no se sabía qué arte era ese. Se les llegó a calificar de fenicias, de egipcias, en mitad de Albacete. Shock internacional. Y una historia maravillosa y también triste para la arqueología española, que la convirtió como en la hermana pobre de España por este fraude, ¿no? Es decir, la gente la marcó con una cruz a la arqueología española por esto que nos vas a contar. Es curioso, Iker, porque el Cerro de los Santos es un lugar que ha dado pie a la doble cara de la arqueología. La cara amarga de la arqueología, representada en esas falsificaciones que luego se ha acabado demostrando que efectivamente esa colección estaba trufada de falsificaciones, y luego la cara amable de la arqueología, representada en el reconocimiento de un arte, como es el arte ibérico, negado hasta ese entonces. Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX vivíamos todos bajo ese clasicocentrismo que arrastrábamos desde el Renacimiento, y por el cual la mayoría de las culturas prerromanas estaban absolutamente a la sombra. Entonces, cuando empieza a valorarse la cultura etrusca, la cultura fenicia, la cultura chipriota también, la ibérica, digamos que se sube a ese carro algo tarde, pero gracias, entre otras cosas, al descubrimiento de la Dama de Elche y la del Cerro de los Santos. Lo que pasa que fue un descubrimiento empañado por este capítulo negro de las falsificaciones. Un relojero, ¿no? Relojero de Yecla. Juan Vicente Amat, exactamente. Este es el ínclito que puso la arqueología española patas arriba gracias a esas falsificaciones que entremezcló con las verdaderas, porque él fue el primero al que le fue concedido un permiso de excavación. O sea, él encuentra las verdaderas joyas de un arte nuevo, se dice pronto, un arte nuevo, desconocido en el mundo, pero como el Museo Arqueológico Nacional le empieza a pagar por esas piezas, dice, caramba, ¿por qué no hago algunas? Y lo que yo no sabía, Daniel, he leído en tu libro, me parece interesantísimo, es que algunas, es un poco historia de piedras de Ica, ¿eh? Este hombre empieza a construir figuras totalmente aberrantes, sí, pero que Rada y otros grandes prebostes de la historia y arqueología de aquel tiempo, en su ¿qué sería? Emoción, hipnosis con el tema, dan como verdaderas, y había cosas que debían ser increíbles, ¿no? Bueno, en su desconocimiento, en su exageración de que su viaje en la fragata Arapiles en 1871 le hizo ver chipriotas, asirios, griegos, egipcios por todas partes. Entonces, las primeras piezas ibéricas que él tiene delante, que son las del Cerro de los Santos, las interpreta con esa quíntuple influencia oriental, porque realmente él no tenía conocimiento suficiente para interpretar un arte que por una parte no estaba todavía reconocido, y sobre todo con unas falsificaciones que él se tragó en toda regla. Un rinoceronte, un cuadrante solar, creo que cuentas. Un rinoceronte, cosas increíbles. Un caballito de mar, efectivamente. Estamos hablando de, uno de los episodios negros de la arqueología española, protagonizado por Rada, que por otro lado tuvo un cierto brote de lucidez en reconocer algún aire de arte ibérico que él comparaba con las mujeres murcianas. Porque esos aderezos que rodetes y esas cosas, exactamente, ¿no? esos rodetes, esos aderezos de la cabeza de las mujeres oferentes, pues le trajeron a la memoria pues la imagen folclórica de las levantinas. Eso fue un poco el mérito que se llevó Rada y Delgado, enfrentado un poco a su gran error de no ver las falsificaciones, que eran evidentes a los ojos de otros arqueólogos europeos como Hübner o Lomperrier, que fueron los primeros que detectaron ahí una cierta sospecha de falsedad. Pero la arqueología española está llena de muchísimas más cosas, es imposible tratarlas hoy, pero sí te invito, Daniel, a que en una futura visita hablemos de esa Dama de Elche polémica, porque ahí incluso en el año 95 el señor Moffitt monta un tremendo escándalo diciendo que no es verdadera. Y está ahí, ¿no? Tenemos historias como de los betones, los toros de Guisando, inscripciones casi esotéricas, en algún caso recuperadas. Tenemos historias que tienen que ver con templos auténticos como los de Ampurias.
tenemos tantas cosas que son historia pura y que uno se da cuenta en la cronología que apenas ha pasado tiempo, que ha pasado un siglo y pico, gente que como su autor descubrió el arte rupestre a nivel mundial, casi nada, Crónica de la Humanidad, y otro como este hombre, Montaleón del Castillo, que descubre un arte nuevo, ¿no? O sea, la historia de la arqueología española es tan fecunda, tan rica, tan llena de aventura, nos la han contado tan mal, habitualmente nos la han contado tan mal, despegándose de ese halo mágico, porque si hay una cosa, y ya para resumir que viene Santi con su historia, Daniel, hay una cosa en todas estas culturas, antes de Roma sobre todo, a mí me impactan mucho, me llegan mucho, todas tenían esa pasión por lo sobrenatural, ¿verdad? Todo su arte no era arte para decorar habitualmente, sino era arte para el viaje al otro lado, ¿no? Y eso sigue impresionando. Claro, el problema es que como es difícilmente demostrable esta interpretación de los rituales, de la magia, de la religiosidad de estos pueblos proyectados sobre su arte, todo está sometido todavía a teorías, pero es curioso, por ejemplo, en el arte celta, esas caras, esas curvas, esas sinuosidades, esas esvásticas, toda esa simbología es evidente que esconde algo más que mero arte. Esconde una intención del artista que la ha hecho y bueno, pues esa es nuestra función, ¿no? Interpretar, analizar cuál fue la verdadera intención de aquella persona que hizo esas representaciones. ¿Sabes lo que pienso, Daniel? Que hay dos profesiones muy bonitas, periodista y rastreador de la historia y arqueólogo y buscador, ¿no?, del pasado. Yo creo que son cosas complementarias, ¿estaréis de acuerdo, no? Hombre. Yo creo que son maravillosas, ¿no? ¿Qué iba a decir yo? No está mal, no está mal. Y con esta música de Geray, pues está mejor todavía. Últimos mensajes, tanda, simplemente para ver qué le venía a la mente cuando escuchábamos a nuestro amigo Daniel Casado hablar de arqueología española. ¿Qué le venía a la mente a la gente? Nos dice Miguel Ángel, los recuerdo los conjuntos íberos de Cerrillo Blanco y Obulco en Porcuna, Cámara Funeraria de La Toya en Peal de Becerro, Cástulo, ciudad donde nació la mujer de Aníbal, en Linares, nos lo decía desde Jaén, Miguel Ángel. Aníbal, ¿no? Besaúl tiene un puente y unos baños romanos dignos de ver. Fina desde Barcelona. Es lo que me gusta, que la gente aporte sus cosas y se anime, ¿no?, a ver las de otros. Buenas noches, en primer lugar felicitaros por el programa y quería deciros que en Alcalá de Henares hay plantas de antiguas casas romanas con sus mosaicos que están abandonadas. Es una pena. Gracias, Alejandro Gómez desde Alcalá de Henares. Gracias a ti, Alejandro. Hoy en día es una pena que el Cerro del Carambolo esté tan abandonado. Parece mentira. Un saludo, José, desde Sevilla. Hola, amigos. Un lugar espectacular y enigmático es la ermita de San Baudelio de Berlanga, en Soria. Una verdadera joya. Un saludo, amigos. Javi. Con algunas pinturas que se llevaron que eran de impresión, Creo que están en el Prado, algunas dibujadas, elefantes y cosas tremendas del 10 o del 11. Óscar nos dice, hola amigos, soy de Arnedo, en La Rioja, y por aquí no es que haya dólmenes, pero sí estuve hace unas semanas en La Rioja Alavesa, zona de La Guardia, y ahí hay una zona en la que sí existen. También nos dicen, desde México, nos escriben, en las ruinas de Yaxchiclán, en Chiapas, en México, existe la estatua del rey maya Chamuá y está decapitada. Dicen que el día que su cabeza vuelva al cuerpo será el fin del mundo. Gabriel Ignacio. Bueno, y para nosotros el fin del tema, vaya tema, ¿eh? La cabeza decapitada, tanta simbología, tanta interpretación y una profesión tan bella que nosotros simplemente con la imaginación de la radio intentamos transmitir. Daniel, te invito a una futura revisión de otros muchos temas. Mucha suerte con el libro. Me parece muy bonito que alguien siga la senda de aquel libro mítico, Dioses, tumbas y sabios, y ojalá mucha gente joven, sobre todo, ¿no?, y no tan joven, pues sienta eso que es la curiosidad por su pasado que está ahí y que a veces tenemos tan abandonado. Gracias. Pues muchas gracias, Iker, y te agradezco sobre todo este esfuerzo de vulgarizar conocimientos y de acercar la arqueología al gran público, que yo creo que es una labor fundamental hoy en día. Gracias, Daniel, nos volveremos a ver muy pronto. Gracias, amigo. Ahora, enseguida, en un instante, una historia que pone los pelos de punta. Os lo dije, a mí me ha dejado impresionado. Se ha hablado de esa Kennedy maldita. Bueno, los Kennedy ya tienen lo suyo, pero esto ya rebasa todo lo concebible. 3:32. Hemos viajado por Garabandal y sus profecías. Hemos sabido de lo que ha ocurrido en Brasil. Y ahora nos vamos a esto. Una nota antes, importante. Próximo día, sábado, estamos en Morón de la Frontera, Pabellón Blas Infante. Vamos a estar con un montón de amigos. Juanje se va a Turquía prácticamente ahí. Estamos peleando porque tengo intervención estelar.
En fin. No sé a qué hora sale el avión el domingo. Si sale por la tarde, estoy en Morón seguro. Bueno, En de fin. todas formas irá mucha gente del equipo. A Juanje le dejaremos que se vaya por esos países que le gusta más y nosotros nos iremos a Morón. Se va a perder el amigo de Santi. Se va a perder Cierto. el amigo Oye, de pues se lo Santi en pierde como directo, una especie de complot lo que Cierto. tenéis en contra que en contra hay mía, 1.300 entradas completamente gratuitas, que no se las venda nadie, que luego sabemos que hay reventa de entradas. No, Cadena SER no cobra nunca las entradas para ver Milenio 3, completamente gratuitas, que se pongan en contacto con Radio Morón porque allí las podrán conseguir. Eso sí, que se den prisa. Radiomorón.es y ellos estarán informando el próximo sábado a partir de la 1, tenéis que ir un poquito antes, evidentemente, 3 horas de diversión. Y ahora, esta historia, Santi, que me tienes que contar, que no me puedo creer, y que además nos lleva a otros mundos del cerebro y a una palabra que es dramática. Me has contado un par de cosas ahí fuera que ya digo, esto no puede ser. Así que, todo tuyo, maestro. Pues te propongo que hagamos un viaje a no hace mucho tiempo, un viaje a 1935, a la psiquiatría de 1935. En aquella época, hablar de psicofármacos, hablar de medicinas para el cerebro era prácticamente utópico. A pesar de que no era hace tan poco tiempo, a pesar de eso, era la época todavía de las camisas de fuerza, de las reclusiones de por vida, de los electroshock, de las duchas frías. Y en ese año 1935, un médico portugués tuvo una idea. Pensó, ¿y si aislamos la parte dañada del cerebro del resto? ¿Y si conseguimos la parte que está perturbando el comportamiento de esta persona, aislarla del resto de la mente? ¿Qué sucedería? Eso lo llamó lobotomía. El neurólogo portugués se llamaba Egas de Moniz. Y la verdad es que en esa época el planteamiento era absolutamente revolucionario. Y como hablamos de temas de psiquiatría, hemos preguntado a nuestro gran amigo del programa y psiquiatra forense, el doctor José Cabrera, que nos explique un poco exactamente qué era esto de la lobotomía. Mira, la lobotomía es una técnica quirúrgica que a principios del siglo XX empezó a ponerse de moda a raíz de que le dieron el premio Nobel a un portugués neurocirujano, Egas Moniz, que este hombre consiguió, por medio de un pequeño estilete, cortar determinadas zonas del cerebro sin abrir el cráneo, digamos, es decir, con un pequeño orificio. Y cortando estas pequeñas zonas del cerebro, él veía, este portugués que recibió el premio Nobel, que en los grandes epilépticos disminuían los ataques, que en los grandes agresivos disminuía la agresividad, y entonces empezó a poner de moda esta cirugía, sobre todo a los principios del siglo XX, a partir del 15, 18, 20, por ahí, y era una cirugía que se llamaba lobotomía, es decir, teóricamente y en la práctica, cortar parte de un lóbulo cerebral. Claro, pensemos, 1935, meter mano en el cerebro. Exactamente, ¿qué se podía hacer para no directamente matar a las personas? En realidad, un 10% se quedaba en la mesa de operaciones. Las hemorragias, se iba un poquito el bisturí más de la cuenta. El doctor Cabrera nos explica más detalles de cómo era la operación. Bueno, el problema de las lobotomías en su momento es que generaban grandes hemorragias. Y además, la cirugía cerebral de aquella época era muy tosca. Es decir, no era una cirugía con escáner como se hace hoy, una gamma cirugía con radiación gamma que se hace también. Y entonces estos estiletes que se utilizaban al final producían hemorragias cerebrales y no solo cortaban fibras del propio cerebro, sino que estas hemorragias hacían daño a otros centros del propio sistema nervioso y al final, efectivamente, la persona quizá dejaba de ser agresiva, pero se convertía prácticamente en muchos casos en un vegetal. En 1949, el doctor Egas Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina. Hubo muchas personas que indignadas intentaron que se le retirase este premio, sobre todo cuando años después se descubrió que los estudios del doctor Moniz se basaban en un único caso experimental y que encima no era ni siquiera un ser humano,
era un chimpancé. Ese fundamento es lo que popularizó la lobotomía por todo el mundo y empezó a desatarse una catástrofe a nivel mundial que todavía no se ha cuantificado. Los médicos portugueses, aún así, y no sin cierta razón, y luego lo explicaremos, intentan exculpar al doctor Moniz. No sería correcto culpar a Egas Moniz de los problemas del desarrollo de la lobotomía frontal en el resto del mundo, y aquí en Estados Unidos en particular. Son problemas graves. No sería justo culparle de eso, porque primero, esos desarrollos no fueron cosa suya, aunque se sepa que no reprobó ciertos desarrollos de tratamientos. Y sería aún más injusto culparle, porque en esa época no solo había una enorme presión para desarrollar un tratamiento eficaz para una serie de condiciones neurológicas y psiquiátricas sin tratamiento. Había mínimos de tratamiento ético que eran enteramente diferentes de los que tenemos hoy en día. Así que sería muy injusto acusar a Egas Moniz de haber desarrollado una operación mutilante. Pues sí sería injusto, porque realmente él no cometió la mayor parte de las tropelías que se hicieron en nombre de esta nueva técnica. Cuando pasa el Atlántico, se convierte en un tratamiento sumamente popular. Tanto es así que se piensa en él como salvación incluso de personas de gran poder social y económico, como podía ser Rosemary Kennedy, la hija primogénita del todopoderoso magnate Joseph Kennedy, que luego tendría también como hermanos a John Fitzgerald Kennedy, a Robert Kennedy y a toda una saga que luego se dijo que podía estar maldita de alguna forma. El doctor José Cabrera también nos presenta a Rosemary Kennedy como sujeto paciente. Bueno, pues Rosemary Kennedy era la tercera de la saga, la tercera de los hermanos que todos conocemos por sus tristemente asesinatos, sobre todo de Robert y de John, y era una mujer que ya nació con problemas importantes, sobre todo en su momento se la diagnosticó de retraso mental, lo que entonces era la debilidad mental, y nunca realmente pudo hacer demasiadas cosas, por lo cual desde muy pronto ya los médicos recomendaron a la familia que se internara en un sanatorio psiquiátrico y se le aplicaran una serie de medidas que en aquellos tiempos había pocas, sobre todo la cirugía cerebral y poco más porque no había medicamentos, y la verdad es que murió hace pocos años y tuvo una pequeña relevancia social dentro de lo que son los Kennedy, salvo, como se puede comentar después quizá, el tema de los Juegos estos paralímpicos para la gente con problemas mentales. Sí, Rosemary nació diferente. Era una chica retraída, inocente, decían que retrasada, pero luego los psiquiatras de décadas posteriores han diagnosticado que realmente no tenía tanto retraso, tenía probablemente un coeficiente intelectual de 90, que según los estándares médicos no se considera un retraso mental, sino una persona, digamos, ingenua. El problema que tenía Rosemary Kennedy es que vivía en una familia en que el coeficiente intelectual medio era de 130. Su padre era un tipo extraordinariamente duro, muy exigente con sus hijos, esperaba de ellos lo mejor. Por eso, precisamente, los preparaba casi como caballos de carreras y uno de ellos llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando llegó la juventud de Rosemary, eso le provocó una frustración tal que cayó en una profunda depresión. Una depresión que le provocaba frecuentes ataques de ira, que le hacía tener un comportamiento inestable. Pero, insisto, era una persona que hasta ese momento era normal. Su diario se conserva y es un diario de una jovencita posiblemente más ingenua, pero que tenía sus amistades, sus amoríos, prácticamente la vida normal de una joven. Pero estos ataques de ira, muchos de los cuales sucedían en público, a Joseph, su padre, le empezaron a preocupar y buscó una solución. Y la solución fue ponerse en contacto con el doctor Walter Freeman. El doctor Freeman había sido discípulo de Moniz y había desarrollado su propia técnica con la cual él decía que obraba milagros sobre los pacientes psiquiátricos. Lo llamaba la lobotomía del picahielo.
Y no era un nombre en absoluto folclórico, porque luego desarrolló un instrumental específico, pero en principio utilizaba un picahielo real. Su técnica consistía en lo siguiente: por encima del conducto lagrimal, empleando un mazo de goma, iba introduciendo lentamente varios centímetros este picahielo en el cerebro, y cuando llegaba a la profundidad deseada lo movía en arco para seccionar los nervios que conectaban el lóbulo frontal. El doctor Freeman decía que no solamente podía curar la epilepsia, la depresión y otras enfermedades mentales, sino que además su técnica servía para curar el comunismo, servía para curar el alcoholismo o servía para curar la homosexualidad. Y hombre, la verdad es que todo esto lo curaba, porque realmente la mayor parte de sus pacientes terminaban siendo, pues para que nos entendamos, el equivalente a lo que podemos ver en cualquier película de zombies. Seres que lo más que podían hacer era arrastrar los pies, gruñir, tal vez gesticular de alguna manera, y algunos con un poco de suerte conseguían alimentarse por sí mismos. Pero Joseph Kennedy cayó ante el embrujo del doctor Freeman, que era, aparte de un médico, ni siquiera era cirujano, pues debía ser un gran vendedor. Y decidió que esa sería la solución para su hija. Rosemary estuvo en todo momento consciente durante la operación, porque la técnica del doctor Freeman para saber hasta qué punto tenía que seguir cortando era muy sencilla. Le iba haciendo sencillas preguntas: su nombre, las capitales de los estados, tal vez cantar alguna cancioncilla popular, y cuando empezaba el paciente a dar respuestas incoherentes, decidía que ya había cortado lo suficiente. Por supuesto, Rosemary no volvió a ser la misma. Los ataques de histeria se acabaron para siempre, pero también se acabó su vida. Acabó encerrada de por vida en una institución para pacientes mentales. Murió recientemente, hace un par de años, en el 2005, de muerte natural. Curiosamente, ha sido la única de sus hermanos que ha muerto de muerte natural. Entre asesinatos y accidentes aéreos, los otros 4 hermanos Kennedy terminaron sus días. Y la familia arrepentida fue en su nombre la que fundó los famosos Juegos Paralímpicos. El doctor Freeman tuvo otro final también curioso. A lo largo de su carrera realizó más de 5.000 operaciones. Perdió unos cuantos pacientes, la mayor parte de ellos terminaron en el mismo estado que Rosemary, hasta el punto de que recorría los Estados Unidos en una furgoneta llamada el Lobotomóvil, en la cual hacía sus propias operaciones y iba de ciudad en ciudad pregonando las bondades de su terapia. Finalmente, un buen día, perdió en la mesa de operaciones a una paciente de cierta influencia y le fue retirada la licencia. Sin embargo, ese no fue el fin de la lobotomía. A lo largo de la historia, solamente en Estados Unidos se practicaron 40.000 de estas operaciones, casi todas con el mismo resultado. En Europa se estima que la cifra es más o menos semejante. Y, la última lobotomía se llevó a cabo en 1967. 3:47. Esto es Milenio 3. Y, en fin, yo pocas veces he estado con la boca tan abierta como en estos, 15 minutos o 12 minutos, no sé, que ha estado Santiago Camacho contándonos esta historia. En fin, este es uno de sus lujos de hacer este programa. Me quito el sombrero, Santi. Esto es poner la carne de gallina, pero es contar la historia. Y qué demonios, yo pienso, amigo, que esto es hacer radio, porque cuánta gente, Juanje, Carmen, Geray, Fermín, Carlos, estaba haciéndose así, en el lacrimal, ¿no? Imaginándose cómo entraba ese pico y ese mazo de madera. Señores, señoras, esto es, desgraciadamente, la cara oscura de la historia, la que trae el maestro Santiago Camacho.
yo digo ahora, esto es brutal e indignante al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas barbaridades en nombre de la ciencia, en nombre de las fuerzas sobrenaturales? Un montón, ya lo sabemos, pero también en el nombre de la ciencia. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con lo que ha pasado en la historia, boletín de la historia Nacho Ares, porque hay una noticia de impacto, ¿eh? Y ahora debatimos rápidamente, ¿vale? Con los últimos mensajes. ¿Qué os ha parecido esta historia que he contado, Santi? ¿Habéis notado eso? ¿Cómo es posible que esto ocurra con la hija de los Kennedy? Imaginaos con otro tipo de gente, ¿no? Una historia impresionante que tiene que ver también con hallazgos. Se ha hallado la figura humana más antigua, 40.000 años, en el umbral ya de lo que llamamos salto infinito, ¿eh? De ese momento en el que cambiamos. 40.000 años, ni más ni menos. Ahí está, en el lugar límite. Lo escuchamos, sabemos las noticias, lo que ha pasado, y hablamos de esto que ha contado Santi, que nos ha dejado a todos, en fin, sin palabras. La Venus de Hochfels, así es conocida ya, la que desde esta semana es la representación artística más antigua de un ser humano. Fue descubierta en una cueva al suroeste de Alemania y se calcula que tiene unos 40.000 años, lo que retrasa en 5.000 la representación más antigua conocida hasta ahora. Uno de sus descubridores, Paul Mellars, de la Universidad de Cambridge, ha hecho público el hallazgo en la revista Nature. Le escuchamos. El descubrimiento de esta figura femenina es toda una revolución en la investigación. Es la más antigua que jamás hemos encontrado en cualquier sitio y nos cambia completamente la concepción del mundo que esta gente tenía hace unos 35.000 o 40.000 años. La mujer, tallada en un trozo de marfil, conserva un hombro y un brazo completo que rodea el enorme vientre sobre el que se levantan dos prominentes senos. Al igual que la Venus posteriores que han llegado hasta nosotros, la de Hochfels tiene los genitales exageradamente marcados. Todo el hallazgo en sí mismo es realmente extraordinario. No solamente supuso una gran sorpresa para mí, sino que para todos los expertos a quien se lo conté, que además son mucho más optimistas sobre su verdadero alcance. La figura, que apenas mide 4 centímetros de altura, no conserva la cabeza, sino una especie de orificio sobre el que podía pender como un amuleto. Después de años olvidada, las ruinas de la mítica ciudad de Babilonia se vuelven a abrir en Irak para demostrar al mundo entero lo grandioso de su pasado. Nos lo cuenta Carla Fibla, corresponsal de la cadena SER en Oriente Medio. La réplica en azul y blanco de la Puerta Ishtar en Babilonia, cuyo original descansa en Berlín, es la muestra de que las antiguas ruinas están abiertas al público. Tras décadas de privación de acceso por la prohibición de Saddam Hussein, que se construyó un palacio que hoy ha sido transformado en hotel, a lo que siguió la conversión en campo militar de estadounidenses y polacos, el lugar donde murió Alejandro Magno recupera parte de su esplendor con los desplazamientos de jóvenes que curiosos quieren saber qué queda de la ciudad construida hace 2600 años. Un historiador de la región explica el maleficio que siempre pareció recaer sobre Babilonia. Empieza con la Génesis y la historia de Babilonia, el hecho de que fuera un símbolo del Antiguo Testamento, donde puedes escuchar la verdadera oposición a la ciudad de Babilonia. Recibí cartas de todo el mundo preguntándome por qué quieren restaurar Babilonia otra vez. No se dan cuenta de que están violando la norma de Dios, pero ese no es mi Dios, ese de los judíos. Situada a 110 kilómetros al sur de Bagdad, la idea de los responsables del Ministerio de Turismo es que recupere el esplendor del reinado de Nabucodonosor, en el que florecieron los jardines colgantes, la que fue una de las ciudades más importantes del mundo, elegida por astrónomos para estudiar el firmamento y por juristas para crear el primer código de leyes, renace de sus cenizas. El mito de la Edad Oscura en la historia del Mediterráneo oriental puede quedarse en eso, en un simple mito. El descubrimiento de un fastuoso templo de este periodo en Turquía, la antigua Asia Menor, es la prueba más fehaciente de ello. Nos lo cuenta Ricardo Ginés, corresponsal en aquel país de la cadena SER. Durante miles de años, debido a su cercanía con Siria, Antioquía o Antaquia fue punto de encuentro de culturas y civilizaciones, y es aquí donde un templo que ha sido hallado recientemente desafía todo lo que sabemos hasta ahora sobre la transición de la edad de bronce a la del hierro, unos 1000 años antes de Cristo, porque según lo que contábamos hasta ahora, incluyendo el Antiguo Testamento, las épicas homéricas y los textos del faraón Ramsés III, aquella época debió ser oscura y violenta, llena de hambruna y caos. Sin embargo, el templo de Tayyinat, sobre una planicie de Antaquia, se muestra lleno de esplendor cultural, y eso que no ha sido excavado por completo. Metales, columnas ornamentadas, esculturas de mármol y losas de piedra con transcripciones de un lenguaje ya perdido. Todo está en el templo, y además los excavadores de la Universidad de Toronto esperan encontrar este verano el santuario, que adivinan en el centro del templo.
Carmen, después de la lobotomía general, madre mía, pocas veces tantos escalofríos en las ondas de la radio, reales. 3 ganadores de ese libro. Vamos primero con los ganadores del Arqueólogo enamorado, editado por la Esfera de los Libros. Uno de ellos nos dice: el misterio no entiende de época, siempre hay algo que descubrir, y del tema de los ovnis no estamos solos, siempre lo he creído. David de Antequera nos dice: qué bonito saber que no hay camino sin destino, me maravilla que se sigan los pasos del pasado y a la vez seguir hacia adelante, el ser humano es impresionante. Y el último... Como dice el anuncio, ¿no? Y el último nos dice: impresionante si todo lo resumen a lo estrictamente moral, contra la estupidez el propio Dios lucha en vano, gracias por tratar de ser objetivos. Esos 3 libros para esos ganadores, y vamos también con algunos mensajes. Venga, a ver qué les ha parecido. Pues fíjate, Mai nos dice que a ella la sometieron al electroshock una vez por un tiempo, que estaba zombie y que hasta se le caía la baba. Hace 4 años no estaba prohibida. ¿Electroshock se siguen dando? Pues la verdad es que sí que conozco historias de pacientes que han sufrido electroshock, pacientes vivos, vamos, contemporáneos nuestros. No sé hasta qué punto seguirá. Eso es una buena pregunta para que le hagamos en un futuro a nuestro amigo el doctor Cabrera. Carlos desde Santa Cruz, en Cantabria, nos dice: buenas madrugadas, pronto volveré a ir a Garabandal y espero que os chate, ya os contaré todo lo que averigüe. Las lobotomías eran auténticas animaladas, aunque era la vanguardia médica, mucha gente perdió toda la memoria, quedó mal e incluso llegó a morir. Antes decíamos, Juanje, ¿cuánta gente afectada por esto? Pues creyendo bueno, según datos de Santi, 80.000 más los que no hayamos contado, un genocidio del que yo nunca había escuchado hablar. Me parece una barbaridad. En honor al señor al que dieron el premio Nobel. Luego te das cuenta, el otro día vi una película que me encantó, que se llama Oro Nunca, cuando repasábamos otra vez la historia de cuando le dieron el Nobel a Marconi, que realmente le robó el invento de la radio a Tesla. O sea que pasan algunas veces cosas en el estamento científico que me dan miedo, hombre. El portugués, ¿cómo se llamaba? Moniz. Este bate el récord, Este bate el récord, para que os hagáis una idea, el éxito, porque hubo operaciones en las que efectivamente, digamos, desapareció la enfermedad o se vio mitigado la sintomatología, el paciente sobrevivió y quedó, digamos, intacta de alguna forma su identidad. Pero estos éxitos, las cifras más optimistas los cifran en un 15% de los casos. Nos dicen también menos desde... mal que metemos un poquito de alegría, Menos desde mal, Ponferrada, que el otro día hablasteis de la muerte de Elvis. ¿Podríais hablar también de la muerte de Kurt Cobain, cantante y guitarrista de Nirvana? Ya que es también una muerte muy misteriosa. Kurt Cobain es el personaje muerto que más dinero genera después de Elvis, que es el que más dinero genera. Se habla de suicidio, asesinato, sobredosis. Elvis, conocido como el hombre al que le pone voz Fermín Agustín, ¿no? Eso es. Ese famoso Elvis corte vivo, que pide tarta Elvis, que y sándwich de queso en una... Y vive en Benidorm, ¿no? ¿Me dijiste? Soy yo, no soy él. Y es la voz de Fermín. Por supuesto, para mí siempre será la voz de Fermín. Para los fans de Nirvana voy a hacer una sección muy próximamente sobre la muerte de Kurt Cobain. ¿Hay alguno que diga que está vivo? ¿Perdón? ¿Hay algún investigador amigo tuyo que haya dicho que Kurt Cobain vive? Todavía no, pero que Jim Morrison está vivo. Por eso te lo decía. De esos hay legión, ¿eh? Dani nos dice: gracias por alegrarme, a veces aterrarme, las guardias de la farmacia del sábado. Un saludo. Gracias vosotros a todos los farmacéuticos. Me gusta esa conjunción, Aterrarme y a veces alegrarme. Sí, que últimamente el programa ha tomado un giro así un poco extraño con Santi. Aunque cuando esté aterrado y vaya a darle una aspirina a alguno que vaya a pedirla, ya verás tú. Le va a pedir una aspirina y dice: ¿a nombre de quién la receta? Doctor Moni. Desde Costa Rica nos escribían y decían: aquí tenemos las esferas gigantes de piedra tallada, perfectamente esféricas y pesan varias toneladas. Omar Salas. Hola compañeros, en La Rioja Alavesa también tenemos numerosos lugares sagrados con dólmenes en las zonas de Peciña, La Guardia. Un saludo desde Impar Río. Hola cracks, soy Miguel, me apasiona el tema que vais a tocar sobre lobotomías, un enorme crimen cometido en el siglo XX, hasta bien entrado, en personas cuyo delito era la promiscuidad, el retraso mental, la depresión o dolencias similares. Es terrible la cantidad de personas a las que se les truncó la vida tras someterse a este tratamiento entre comillas. Buenas noches. Hace un tiempo leí un reportaje sobre la lobotomía y es terrible saber que miles de personas fueron sometidas a semejantes operaciones que anulaban el alma de esas personas, reduciéndolas a desechos humanos. Generalmente eran personas con deficiencias, gente con depresión o mujeres con fama, cierta o no, de ninfómanas. Es terrible, nos dice Javier.
En fin, son tantas cosas terribles, ¿verdad? Nuestra función contarlas. Y me ha gustado mucho el mensaje de este amigo farmacéutico. A veces aterrarnos y a veces alegrarnos. Bueno, pues esa es la motivación de este equipo. Carlos Largo, Fermín Agustí, Jerey Martínez, como no, gracias una semana más. Juan G, compañero, gracias. Muchas gracias, Iker. Ahí te veo en Morón. Ojalá pueda. La semana que viene. Ojalá pueda. Santi. En Morón nos vemos. Tu amigo visitará Morón. ¿Cómo será la sección de amigos de Santi? Tienes que elegirla bien, delante de 1.300 personas. Una experiencia en sí misma. Puede ser una experiencia de alucinación colectiva maravillosa. Carmen, mañana nos vemos con un programa yo creo que muy potente de Cuarto Milenio. Sí, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, a eso de las 12 de la noche, y en Morón el próximo sábado, que ya verán cómo nos tenemos que meter debajo de la mesa para visitar al amigo de Santi. Bueno, pues lo pasaremos bien. Vosotros, amigos y amigas, procurad pasar una feliz semana. Nos vemos en Morón.